Existe un mundo invisible en el cual se tejen los hilos de la realidad y las acciones de la tierra de Izanagi e Izanami. Japón está ubicado en un lugar cósmicamente perfecto. Si fuera más septentrional, no tendría la bendición del arroz, que ha alimentado el trasegar de los hijos del sol por la tierra. Si quedara más al sur, no tendría la nieve, ni la inmensa y poderosa belleza del monte Fuji, de donde vienen los árboles, de donde vienen las aguas que hacen posible el arroz que alimenta al pueblo japonés. Si quedara más al occidente, se habría perdido la posibilidad de una cultura independiente y propia. Pero si quedara más hacia el oriente, se habría perdido la oportunidad del influjo civilizador de la madre China, que les ha posibilitado una cultura colosal. Así que la tierra del sol naciente, las islas flotantes de la sociedad del té y la katana, queda donde tiene que quedar. Y es ahí donde tiene lugar esta historia.
vigilando el sueño de su Señor y musitando plegarias para alejar al demonio de los malos sueños. Sobre el confiado Seiko. Entonces llegó el momento fatal. Vigilaba el demonio de los malos sueños, espiaba al amo y al sirviente, imitando el vuelo de las grullas sobre el Fukuyama. ¿Será posible que la ventana izquierda de su nariz albergue un tifón? Duerme. Duerme, hijo del terremoto y del ciclón. Antes de que Seiki se durmiera y apareciera el demonio de los malos sueños, Inamuraya tenía un sueño delicioso. Soñaba que había cruzado el mar amarillo, conquistado el imperio celeste y después construido un enorme barco en el que había cargado la gran ciudad de Beijing, con el palacio imperial y todas sus casas, grandes y pequeñas, para regresar después a la tierra del sol naciente. El maravilloso viaje soñado estaba a punto de concluir cuando Inamuraya decidió contar una vez más sus prisioneros chinos. Todos ellos estaban sentados en la bodega, atados unos a otros por las trenzas. Parecían racimos de plátanos. Todos tenían los pies en cepos de madera que golpeaban con los dedos. Inamuraya pensó que era una música muy agradable. Inamuraya solamente había contado 1.700.100 horas. Cuando súbitamente perdió la cuenta. Echaré un poco del polvo de mi cola en tu nariz y te daré un sueño tan horrible que ni yo mismo lo desearía, aunque estuviera
golpeaba su nariz y le entraban ganas de estornudar. Sabía demasiado bien que no debía estornudar en la bodega de los prisioneros, puesto que si lo hacía, el barco saltaría por los aires y se hundiría al fondo del mar. Exactamente en ese momento comenzó su mal sueño. Y Namuraya nunca en su vida hablaría de la terrible deshonra que le acarrearon aquellos miserables chinos. Por mucho que lo intentó, Namuraya Taketsura no pudo recordar las denodadas batallas ni su conquista del Imperio Celeste con la gran ciudad de Beiping, que había cargado en su barco. Todo se había desvanecido en su mente, al igual que una libélula rosa al pasar por la ventana. Que me traguen mi sable. Si no le corto la cabeza a alguien, juro que cortaré la cabeza de la primera persona que entre en esta habitación. Deben saber, amables espectadores, que el juramento de un samurái es algo sagrado y debe cumplirse. ¿Es que alguien ha molestado tus sueños, honorable padre? Maldecías tan fuerte que podrías despertar a un muerto. Oh, infortunada. Tu curiosidad te costará la muerte. Debo cortar tu cabeza. Ese es el juramento que he hecho. No podré volver a ver a mi querido cerezo que crece detrás de casa. Cerezo, te amo como a mi madre, te traigo agua del canal al atardecer. Te abro las ramas con cintas de seda para que sostengan el peso de sus frutos y cubran el infierno de pajas y raíces.
Después torció hacia el este y enseguida aterrizó en la isla desierta de Tsushima. Han pasado ya varios años. El previsor Cerezo se convirtió en una verdadera madre para ella, satisfaciendo todas sus necesidades. Estos años transcurren en una tranquila felicidad. Yotaira hubiera vivido felizmente muchos años más si una noche
tuvo el sueño más terrible que se puede haber contado en la tierra del sol naciente. Sí, él mismo, y morirá en 3 días. A menos de que pueda aplacar al espíritu de la enfermedad. Y a fin de conseguirlo, un pariente muy cercano debe cortarse una mano y ofrecérsela. Tal fue el veredicto del eminente médico que lo atiende. Ay. Ay. Por el momento nadie tiene prisa de perder una mano. ¿Qué puedo hacer, madre? ¿Quién llevará mi mano a mi desdichado padre? Tus hermanas tienen 4 manos. Son pequeñas. Estarán asustadas de perder a su padre y una mano. ¿Es que acaso no eres feliz conmigo, Dai? Oh, sí, madre. Fui feliz mientras en Nagasaki no necesitaron platica y calamar. Ni un solo barco se acercó a nuestra isla en todo este tiempo, por lo que no tuve noticias de la enfermedad de mi desdichado padre. Si miramos con cuidado la corteza ya plateada del cerezo, que el implacable cincel del tiempo ha surcado de suaves líneas, podremos leer los versos de aquellos que el azar ha sentado bajo la reconfortante sombra del árbol. Justo encima de la cabeza de Taí hay unas líneas escritas hace muchos años. A menudo se había preguntado cuál sería su significado. Querida madre, volvamos rápidamente a casa. Qué extraños son los mortales. Son buenos y malos. Estúpidos e inteligentes. Coléricos y mansos. Perezosos
perezosos y diligentes. Pero en muy raras ocasiones llegan a ser felices. De nada huyen más velozmente que de la felicidad. Está bien, Otai. Yoshizuki Nayo Isu. En ese mismo instante, el valiente samurái Inamuraya Taketsura yacía en su lecho de muerte, gimiendo y pidiendo su afilado sable para combatir al espíritu de la enfermedad. El sable está a tu izquierda, Inamuraya. Katsumi. El doctor se afanaba en preparar ciento y unas medicinas diferentes.
saliendo debajo de la estera de juncos en que se había sentado el médico, aparece el espíritu de la enfermedad. No te quedan más que 16. 16 inspiraciones. Antes de que cierre tu garganta para siempre. En ese momento, la muerte golpea impacientemente el tejado.
cerezo. Ahora puedo apreciarlo mejor. Significa que ya estoy muerto. Amo, Sakura te ha devuelto la salud. Así pues, he cumplido mi palabra. Seiki, corta ese rebelde cerezo y quema. Cuando cortaron el cerezo y lo estaban quemando, el valiente samurái Namuraya Taketsura dio otra orden. Que buscaran el mejor escribano de Kioto para que escribiera esta historia. De poder hablar sobre el otro cultural. Ese otro que en este caso integra las teatralidades occidentales con las teatralidades orientales, tal como la profesora planteaba, que debe como base también a
profesor ha puesto también en paréntesis muchas de las cosas que nosotros estamos haciendo con respecto incluso a la... He necesitado respirarlo de manera muy consciente. Entonces mi pregunta es esa, en la esencia, ¿cómo fue la relación de ustedes con la respiración en la construcción del trabajo artístico? Ya sé. Gracias. Pues en relación con la respiración, hemos cuidado todo. O sea, es una conciencia absoluta sobre lo que se está haciendo y el Estado no dispone, no autoriza a hacerlo. Ya entonces teníamos unos entrenamientos, una secuencia en la que nos movíamos por el espacio haciendo unos entrenamientos que no solamente implicaban unas posturas corporales, unas formas de desplazarnos o unas poses de batalla, sino un trabajo de la respiración. Entonces, para dar respuesta a la respiración, ha marcado un hito en todo el trabajo, en todo el desarrollo, tanto de las secuencias, la música, nuestro entrenamiento y lo que viene después. O sea, no quedas respirando igual después de haberte enfrentado a ese trabajo como tal, y la conciencia hacia la respiración también cambia muy poco. Buenas tardes, espero que las haya gustado y me sentí muy cómoda. Pero antes de eso también quiero hablar sobre la respiración. La profesora Yaque también nos ha mencionado el tema de los espacios de silencio. Uno piensa que los espacios de silencio quizás no se está haciendo como quizás en esos espacios más seguidos, en esos espacios así de adrenalina, sino que siento que ahí es más consciente esa respiración y es más consciente la respiración de la que se ha venido haciendo. Es como ese suspiro que uno dice, bueno, cómo estoy tomando todo esto y cómo me ha afectado a mí y cómo este espacio de silencio, porque también es importante, lo sabemos, me da ese pensar y esa reflexión también, aparte de cómo también yo estoy procediendo con mi cuerpo, con mi voz y también pues cómo yo estoy reflejando. Bueno, yo creo que la respiración fue muy importante para el trabajo corporal. Por ejemplo, al momento de mantener en Seiza, fue indispensable como aprender a respirar y a dosificar, porque sí, al inicio nos costaba creo que bastante, y bueno, fue algo que
de obra. Bueno, esto es taller de creación, o sea, vamos a pasar ya después esa práctica, pero no es impertinente decir que la verdad el manejo del tiempo de estos 2 semestres ha sido milimétrico. La persona que se encarga de eso, no decir quién es. O sea, es una cosa loca, vos entras en el primer semestre y ya sabes lo que vas a ver en la tercera clase del segundo corte de 2 semestres para adelante. O sea, es muy, muy meticulosamente planeado. La verdad yo siento que nos rindió bastante, todo el cronograma fue como que al principio era como que estamos entrenando bastante, estamos haciendo esto, ¿y cuándo le vamos a dar? Y empezamos a darle, no me acuerdo, como a principios, a finales del primer corte nos preguntamos, pero solamente hemos pasado las 2 primeras escenas y ya después montamos todo. O sea, como que en cada clase montábamos una cosa y todo estaba cuadrado, o si no estaba cuadrado nos decían, no, hay que ajustar esto, hay que ajustar lo otro. Entonces yo siento que el manejo del tiempo fue bastante bueno. Incluso, es que son 5 horas de montaje, mucha cosa. 5 al día, es mucha cosa. Entonces al principio nosotros pues teníamos una rutina, un ritual, y llegó un momento en el que ese ritual ya estábamos en modo ensamble, o sea, ya estábamos con fuego en la sangre, digamos, o sea, ya había que montar, ya había que pegar, ya había que hacer cosas. Entonces, ya que les digo, no, nos vamos en modo occidental, ya no vamos a hacer, no vamos a pasar la secuencia, tenemos una secuencia de entrenamiento, no vamos a pasar la secuencia, vamos a entrar a darle. Yo no sé, pero yo me sentí raro, como así, se me tiró un instinto ya por no estar calentando viejo, ya estaba acostumbrado a que llegábamos y todo. Pero sí, yo siento que nos rindió, o sea, personalmente creo que nos rindió bastante, sobre todo porque el laboratorio, el semestre pasado, o sea, la hora la tocamos así, como por encima. Fue ahorita en taller de creación que tenga texto y demos. O sea, tenga texto y ya, mira el texto, la verdad, todas esas acciones, intenciones, un poco de cosas. Música, sobre todo la música, y yo no sé, pero de alguna forma todo quedó muy, muy, muy preciso. Es que Jacqueline es Virgo, cabe en Siento yo que cuando
Y el entrenamiento actoral fue aquí básicamente nada que ver con lo actoral. Es trabajo de artes marciales. Todo el tiempo estuvimos trabajando con técnicas del Aikido y digamos que de las técnicas del Aikido sale todo lo que ustedes vieron como secuencia, y era un asunto de que les decía yo que el sensei nos decía en el dojo, ¿cuántas veces hay que hacerlo? 1.000.000 de veces. ¿Por qué 1.000.000 de veces? Porque en el 1.000.000 de veces ustedes pierden miedo a la técnica, la apropia y se pone a jugar con la técnica. Y eso es digamos, un símil de lo que es el entrenamiento actoral. Y en eso allí el tiempo es crucial, porque usted no está pensando en el temor del cuerpo, de la caída, sino en la proposición. Y ahí es donde empieza a multiplicarse el tiempo, y esas 10 horas que teníamos a la semana se volvieron muchas horas efectivas en el trabajo escénico, y por eso logramos, digamos, tener este material, que esto era el ensayo general del Cerezo Volado. La verdad es que ustedes están invitados al ensayo general para ver. Si me lo permiten, como estamos también en lo que tiene que ver con el otro, hay una pregunta que no tiene que ver con el otro cultural, pero sí el otro, en tanto que veo que hay estudiantes de música, ¿cierto? Y también está una persona pues, que nos ha colaborado bastante con respecto a ese discurso, ese lenguaje que tienen las otras personas que aquí estamos también, que ya incluso están como estudiantes en nuestra práctica. Sí, entonces me gustaría hacerles una pregunta a ellos, ¿sí? A ellos, de cómo se han sentido los estudiantes de música, ¿cierto? Como estudiantes que están en una carrera y que están, digamos, es en términos de contraprestación, ¿no? Sí, no es la primera vez, pero me parece interesante también escucharlos a ellos, ¿cierto? Y la profe que hace la traducción, ¿cierto? ¿Cómo se han sentido? ¿Cómo ha sido también esa experiencia a propósito de estar aquí en este ensayo general? ¿Sí? ¿De qué manera también les ha servido para su formación? Bueno, mi nombre es Juan Pablo Reyes. Es la primera vez que yo hago eso. Llegué o sea, me enviaron de contraprestación. Claro que yo solicité 2 contraprestantes de música porque está el sistema de contraprestación institucional, entonces por eso había llegado. Ajá, entonces me pareció súper raro, pero después pero ya después viví un poquito el proceso, me explicaron con Milton ya lleva mucho más tiempo, me quedó encantando, me gustó bastante, era algo que nunca había hecho y pues no hay nada escrito, todo era improvisado. O sea, la idea era improvisar y dejar todo escrito para posteriormente que se pueda volver a repetir. Pero sí, básicamente me ha gustado bastante, lo he disfrutado y la idea es poder continuar eso en otros semestres conmigo y con otros contraprestantes también, que se vuelva más continuo. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Milton, fui invitado por la maestra. Desde lo musical, yo pienso que se aborda este trabajo colectivo a través del lenguaje, y el lenguaje en sus diversas facetas, ¿no? Este es el lenguaje corporal, acá a los costados, el lenguaje musical y el lenguaje de señas. Entonces, el punto de conexión es ahí. A través de ese lenguaje, cada uno tiene que elaborar su discurso. En nuestro caso, la forma de poder sacar la música era viéndolos actuar. Es decir, la música no es producto de los músicos, sino es producto del movimiento. Entonces, gracias a cada uno de los artistas que están aquí, pues sale la música. Fue un ejercicio intuitivo, en gran parte, con ciertos patrones de una experiencia previa de la maestra, que, digamos, me decía, yo recuerdo eso cuando le decía, y me lo cantaba, y cántelo, guardémoslo, y a partir de esos elementos, pues fuimos como tejiendo. Pues agradezco también la
conexión. Y eso lo agrega demasiado el chelo. Entonces la llegada del chelo fue fundamental, también al maestro allá. Que fue fundamental en este desarrollo, en este proceso. Y bueno, el lenguaje es el punto de conexión para que la música Hola, buenas tardes a todas las personas que están aquí en la sala. Ahora ella va a hacer seña y yo hablo. Pues sí, pues a propósito del tema del otro, yo vengo hace 2 años acompañando a una estudiante sorda, le hago la interpretación, pero ya que vine desde las vacaciones había pensado que esta obra iba a tener lengua de señas. Sí, Iba a sabía haber que la una- estudiante iba a llegar. Sí, ella no sabía, ya me informó apenas llegué el primer día de este semestre. Yo le dije, ve, qué casualidad, yo tengo el mismo horario. ¿Estaba o estaba? Muchas casualidades. Entonces, pues pensar, tener una interpretación en lengua de señas, que no es una interpretación convencional, que es cuando uno se hace a un extremo del escenario y va pasando toda la información, sino que está dentro del engranaje de la obra, de los actores, saber cuáles son los desplazamientos. Parece muy sencillo venir yo acá al centro y luego y volver allá, pero no es, para mí no es la manera. Es estar dentro de ese engranaje, cuando apagan las luces, Dios, ¿qué vamos a hacer? Pero es importantísimo empezar y continuar dando esos pasos que son todavía, faltan muchas cosas por organizar, pero que son importantes cuando estamos pensando en el otro. El otro, una persona sorda que está muy restringida, que tiene muchas barreras para acceder a los espacios culturales, porque perfectamente aquí podríamos tener una persona sorda viendo la obra, pero se pierde mucho del diálogo, se pierde todo el diálogo, se pierde un hilo importante de la historia, y es un llamado para que empecemos a pensar en cómo derribar esas barreras de la accesibilidad de la comunicación. Y faltan, como le digo, muchas cosas, pero es un buen inicio. Muchos de ellos ya hay una cuasi intérprete por acá. No quiero decir quién es, pero se han permeado también. Entonces es pensar, bueno, y si lo hacen, y si yo lo hago, y entonces importantísimo eso, que todos nos lo pensemos. ¿Alguna pregunta, algo más que quieran añadir? Guillermo por acá, usted iba a preguntar. Clarena. No, pues es decir, quedo muy bien impresionada con, pues por supuesto se ve, hay todo un entrenamiento que ustedes han hecho sobre el giro, que se ve en el montaje, ¿cierto? Me parece que es evidente, ¿cierto? Y pues el montaje lo mete a uno en ese mundo de muchas atmósferas, ¿no? Entonces eso entra, se conecta a uno indudablemente desde el comienzo hasta el final, ¿no? ¿Sí? Entonces eso me parece muy interesante. Incluso la presencia de la intérprete, uno lo lee de una manera maravillosa, como una especie de distanciamiento, ¿no? Este teatro es muy narrativo, ¿sí? Están narrando y están haciendo la acción. Son pocos los diálogos que hay allí, los hay, ¿cierto? Pero tengo mucho interés en conocer cómo fue el proceso del montaje, de la improvisación del montaje, y sobre todo cómo encontraron esa única escenografía que ustedes tienen acá, con esa puerta, ¿no? Con esa entrada y salida a ese espacio, ¿sí? Entonces me gustaría explorar un poco, ver cómo fue un poco ese proceso de improvisación, de cómo llegar allí, ¿no? Cómo llegar allí. Y otra pregunta más adelante sería, pues, ¿cómo fue la dramaturgia de convertir ese cuento en teatro, ¿no? ¿Sí? Haber abordado digamos, esta teatralidad implicaba hacer en Japón, pero también tenía que ver con
cuestión, digamos, de lo ético, y el entrenamiento realmente fue el que dio todas las bases para construir escénicamente la propuesta. ¿Qué quiere decir? En el primer semestre, digamos, se diseñó, esto fue absolutamente arbitrario, y aquí sí voy a decirlo, mea culpa, mea culpa, mea culpa. Fue completamente arbitrario, esta mañana lo estábamos hablando como haciendo un recorderis, ellos no tuvieron posibilidad de escoger absolutamente nada, yo traje. El proyecto va a ser así, tal cosa y tal otra, ¿se montan o no se montan? Hágale, listo. ¿Sí? Y el diseño del entrenamiento también fue, digamos, en esa lógica, pero por una razón, y es que en el primer semestre ellos trabajaron sobre las secuencias de movimiento, y cada uno tenía una secuencia con 7 verbos de acción, pero esos verbos de acción no estaban al azar, es decir, escoja 7 verbos X, no. Esos 7 verbos, o sea, salieron un listado de verbos y cada uno escogió esos 7 verbos, pero salieron del texto, salieron del cuento, ¿sí? Rezar, remar, navegar, y ellos construyeron unas acciones dentro de una secuencia, y luego cuando empezamos a configurar las escenas, por ejemplo, en el caso de Seiki, del rezo de Seiki, toda esta ceremonia, esta ritualidad, ¿quiénes tenían el verbo rezar? Ah, yo, muestre, bueno, vamos a juntar ese verbo rezar de todas las versiones que tenemos y vamos a hacerle una línea de acción a Seiki desde la acción que tiene Seiki, que es rezar, hacer libaciones, y desde allí se configuró la secuencia de Seiki. Lo mismo con la danza de Otai. Cada uno tenía una versión de una de las dos Otais. Yo tengo una, yo tengo la otra. Miremos esto cómo se fusiona, y ¡crack! Hicieron clic, pero pudieron hacer clic porque en el semestre anterior había habido un derrotero o una línea a seguir, que era estos verbos de acción que estaban emanados directamente del texto. Entonces, cuando fuimos a abordar la escena en la configuración de las acciones, fue muy, digamos que fue intuitivo, orgánico, fácil, y no sacamos el conejo de la chistera, sino que apareció porque eran cosas que ya se venían trabajando. Por lo tanto, el abordaje de la escena fue muy orgánico, podríamos decirlo más bien. A propósito de lo que pregunta el maestro Guillermo, yo creo que también fue muy interesante que en semestres anteriores habíamos visto teóricamente, digamos, el teatro del no o el kabuki. Entonces fue muy interesante poder llegar a nivel práctico, y pues obviamente hay elementos, pero como que cuando la maestra trae la propuesta y todo esto y se empieza a hacer la creación, fue creo que más, pues no fácil, pero sí estábamos como un poco asociados. Entonces aparece el Tori, aparece toda la escenografía, y pues fue como muy interesante haber, digamos, visto, conocer maestro teóricamente todos esos elementos, y luego poder como que anclarlos a la propuesta que la maestra tenía, sin que fuese algo como normal de nuestro hacer. Esta es la quinta versión de la escenografía. Esta fue la última versión, y fue una cosa porque una cosa es trabajar en el Salón Elios Fernández y otra muy distinta trabajar acá. Entonces había un imaginario de una aproximación de lo que podría ser la escenografía, y cuando pasamos aquí a hacer la simulación con cinta, con lo que nos encontramos atrás, empezamos a ver que había cosas que no se ajustaban, y digamos que eso de la observación consciente, de estar afuera viéndolos a ellos interactuar con la escena, llevó a hacer el replanteamiento de lo escenográfico hasta que llegamos a esta simplicidad de lo iconográfico de, digamos, este asunto de lo japonés, a propósito de la importancia. En este caso es un cerezo, pero siempre hay un árbol, porque es el recordatorio de dónde aparece el primer kami, y es del nacimiento del teatro japonés, que es debajo de un árbol, el kami bailando y los monjes viéndolo y haciéndole la reverencia. Entonces, y en todo el teatro tradicional japonés siempre aparece un árbol atrás. Entonces, digamos que, pero pues aquí mucho más por el cerezo, y este asunto del Tori como el portal de entrada por donde solamente
digamos como el sincretismo que se logró hacer hacia el final. Y con relación a lo de, no sé si van a decir alguna otra cosa. Con relación a la dramaturgia, pues hay que contextualizar, este montaje también se escogió porque el próximo año nuestra facultad está de cumpleaños y está cumpliendo 70 años. Y resulta, pasa y acontece que este montaje, el cerezo volador, quiero aprovechar para hacer varias precisiones. Uno es que este montaje es un homenaje a la maestra Aida Fernández, que ya tiene como 80 y punta de años y fue la única que ha montado este texto con la maestra Bernarda Diosa, que no está en otro país. Y cuando se montó fue con el bachillerato artístico en teatro en el grado 10º. Estamos hablando que este montaje se montó hace 28 años. Entonces fue como, bueno, el próximo año estamos de cumpleaños. Esto fue un montaje icónico, al menos para la gente que lo vivimos en esa época. Chévere volver a recuperarlo a propósito de los cumpleaños, y resulta que ese texto no existe. O sea, no existía. Era el cuento y yo esculqué entre todas mis cajas de libretos. Nosotros los actores nos volvemos acumuladores de libretos. Y por ahí está el cuento rayado entonces no está en orden, digamos. Entonces lo que yo hice fue un trabajo de sistematización de pasar esto en formato de texto dramático. ¿Por qué lo hice? Y eso lo hablamos esta mañana justamente en el Recorderis. Este montaje tiene mucho detalle, tiene mucha pendejada. La tarea del actor ya es bastante complicada en este aspecto, porque tiene toda una implicación desde el entrenamiento, desde la interpretación, desde esa textualidad que no es demasiada, pero cuando se habla tiene que ser muy preciso, como para adicionarle una tarea mayor que no es poca, que es la dramaturgia. Ya suficiente tienen con la dramaturgia del actor, al menos en esta fase de su transcurso por la academia. ¿Sí? Entonces, digamos que así se fue derivando la cuestión. Tenemos máximo 3 minutos más. Entonces, ahora... ¿Sí? Habla ahora con mucha paciencia. ¿Sí? Ay, me le metí aquí. Bueno, chicos, muchas gracias. Es una apuesta que está muy interesante. Se ve un trabajo bastante
conserva la esencia de ese cuento maravilloso y bueno, es un muy buen trabajo. Yo los alentaría y alentaría sobre todo a la maestra Sandra. No sé si lo conciben así, para mí no es un intérprete el que está en la escena, es el narrador del cuento como un personaje. Y en ese sentido yo sí creería que deberían arriesgar un poco más en que esté adelante, en que haga parte de la acción, porque luego ella se pierde allá con los músicos y creo que haya al contrario, hay que integrarla mucho más, que sea mucho más visible. No es que, claro, no, por supuesto que no, pero el personaje, el narrador, sí debería estar más integrado en la acción. Sí, es una cosa que se está contemplando allí. Una última intervención, porque ya pasamos un minuto. Sí, que sí. Gracias. No, también feliz de verlo. ¿Cómo estamos? Hemos gustado mucho con este trabajo de maestros tan maravillosos que también era el maestro Alberto Campos. Entonces, bellísimo, felicito, se ve el trabajo. Solo los alertaría a trabajar, por ejemplo, el coro que tuviera como una especie de tonalidad unificada, porque una voz más baja que las otras dos. Entonces, y si eso es intencional, pues que reproduzcarlo, ¿sí? Pero bellísimo, los maquillajes, la introducción de la maestra. Yo sí la leí como parte de eso sonoro que no suena allá dentro de los músicos, que me pareció genial verla allá. No sé, pues tampoco estoy de desacuerdo que sea más protagonista. Pues ojalá crezcan muchísimo, qué maravilla verlo. Con toda. Bien, gracias. Muchas gracias. Este equipo tiene una particularidad. Hay mucha gente detrás de esto. En los maquillajes, los diseños son del semillero de maquillaje, bajo la dirección de la maestra Aura María Sánchez. El diseño de la dramaturgia complementaria de la luz es de Miguel Potes. Y tenemos el acompañamiento del senpai Andrés Morales y del senpai Joao Morales. Muchas gracias.